Por mucho tiempo se ha hablado que se poda para regular el sombrío. No, señores, nosotros podamos para regular la entrada de luz y aire. Tenemos un enemigo que no es perceptible al ojo, que es la monillia, y arrasa perfectamente con el 60% de la producción. También es muy importante aplicar enmiendas al suelo. El cacao es un bosque húmedo, genera humedad, genera ácidos orgánicos por la materia orgánica en descomposición. Necesitamos aplicar enmiendas, porque también necesitamos nutrir ese cultivo. Por mucho tiempo se habla de nutrición edáfica, algunos le apuntan también a la fertilización foliar, y tenemos también la fertilización orgánica, se aplica. Aquí hay organizaciones que tienen una línea de cacao orgánico. Tenemos también el manejo integrado de plagas, el control de enfermedades, el famoso RECE, el martes de monilla, que lo logramos instituir desde el Consejo Nacional Cacautero, y ha sido un éxito rotundo en las fincas o en las regiones donde esto se ha aplicado. Mucho trabajo se pierde cuando hacemos 6 meses de trabajo, pero cosechamos mal, cuando beneficiamos mal. Entonces es importante mantener la selección de frutos maduros, frutos sanos, la selección de clones. Para nadie es un secreto que ahorita las fincas más productivas tienen 61 y que hay que cosecharlo por separado, porque algunas fincas y algunas asociaciones mantienen el tema de la calidad. Y ya sabemos lo que pasa cuando no escurrimos el CCN y lo fermentamos: un exceso de humedad, exceso de acidez, la astringencia. Es algo básico. Y necesitamos llevar registros. ¿Cuántos jornales le estoy invirtiendo al cultivo? ¿Qué insumos estoy usando? ¿Qué herramientas necesito? ¿De dónde sale el dinero? Eso nos permite poder hacer un análisis de datos. Un análisis de datos es sentarse y echar cuentas. Hombre, ¿será que sí estoy ganando? ¿Sí estoy siendo rentable? ¿En dónde se me está yendo la mayor cantidad de plata? Y precisamente cuando yo hago ese ejercicio cada cierto tiempo, y lo hemos visto con Víctor Hugo allá en Rivera, hombre, se toman decisiones. Y yo no puedo tomar decisiones sin datos, no puedo tomar decisiones sin datos y sin resultados. O sea, hay resultados mucho mejor. Esto a nivel de finca, pero a nivel de extensión rural también. Un equipo que está haciendo 36.000 visitas, recogiendo una cantidad de información, es el estudio de inteligencia de mercados más grande e importante que ha tenido el cacao. Es información actualizada, y sobre esos datos se toman decisiones a nivel de finca, asociación, departamento, a nivel nacional. Esto es pensar estratégicamente. Tenemos el Cacaograma, es una herramienta desarrollada por el proyecto que al mismo tiempo análoga, no necesita datos para conectarse, no necesita electricidad, es muy didáctica y condensa todos estos factores de éxito en un ciclo de 1 año, y nos pone también a prepararnos para las labores o los periodos de mayor concentración de mano de obra. ¿Qué tenemos? Una poda en 1 mes. Señor agricultor, ya está lista la tijera, ya está listo el cicatrizante, el desinfectante, la herramienta, la mano de obra está lista, o vamos a hacer una minga, o el dinero de los jornales. Tenemos que ir un paso más allá. Son obras culturales importantísimas. Bueno, toda esta información que han recolectado nuestros productores, nuestros extensionistas, nosotros las podemos ver en tiempo real. El doctor Pablo mostraba algunos extractos de estos tableros de mando, donde podemos ver el comportamiento del productor en 1 año, en 6 meses. Necesitamos que la gente entienda, los cacauteros y los equipos de extensión, que necesitamos hacer mínimo 4 a 6 visitas al año, porque con esas visitas yo voy recogiendo datos, y de visita a visita puedo ver cómo es el comportamiento del productor en el tiempo.
si está cumpliendo las recomendaciones del técnico, si está comprometido. ¿Cuánto cuesta ir a visitar a un agricultor? ¿Cuántas quebradas hay que cruzar? ¿Cuántas horas de camino donde no entra a veces ni la moto? Y allá llegamos. Y eso también nos permite ver el compromiso de las organizaciones, el respaldo hacia los proyectos. Se tenía una reunión mensual donde decíamos qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, para que las organizaciones supieran el avance del proyecto. Y eso nos permite apuntarle a un camino, apuntarle a una dirección, ver la evaluación no solamente de ustedes como productores y organizaciones, sino también del extensionista. ¿Cuántas visitas al año? ¿Cuántas visitas está haciendo? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué apoyo necesitamos? ¿Cómo hacemos para llegar donde el productor, que es difícil de encontrar? Ese tipo de visitas, ese tipo de cosas. Básicamente, nuestro modelo de extensión rural está aquí definido en lo que les acabo de decir: un número mínimo de visitas por extensionista para garantizar una cobertura, una base de datos que nos permite diseñar un plan operativo, un plan anual ajustado a las condiciones reales del terreno de cada extensionista. No es lo mismo trabajar en terreno plano, a terreno montañoso o un terreno mixto. Y bueno, lo que les había comentado ahorita, podemos ver el desempeño de productores, de extensionistas, de asociaciones, el tipo de recomendaciones técnicas. Aquí les doy la palabra a Xiomara, pero antes de eso tenemos el caso de don Jorge, que ya lo presentaron. Bueno, hablando de cacao y aprovechando que tengo aquí a don Jorge Chávez, quiero preguntarle, don Jorge, ¿cuál fue su experiencia a través de con la asistencia técnica, las recomendaciones técnicas del extensionista del proyecto, y qué efectos vio usted en la productividad de su finca? Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Chávez, vengo del municipio de Chaparral, corregimiento del Limón, vereda Tres Esquinas, Banqueo. La finca se llama Playa Rica. A través de las enseñanzas que me han hecho los técnicos, pues unas las he acogido, otras se me han escapado por falta de tantos recursos. Y la experiencia que tengo sobre los cultivos de cacao son las siguientes. La poda. Las podas, para mí es lo primordial, lo principal en el cultivo de cacao. El segundo, la fertilización. La tercera es el manejo de enfermedades, porque hay tiempos de que nos atacan mucho los cultivos de cacao, las enfermedades, otros tiempos como que se aleja la enfermedad de las plagas. La otra experiencia es controlar malezas. La maleza también afecta mucho el cultivo de cacao, más en la parte, veo yo, que la finca mía es plana. Tengo 30 áreas y media, puro plano, y si yo dejo malezar ahí, entonces pues todo el cacao que está contra el piso, ese cacao se pierde, porque uno como por más en tiempo también de invierno, por lo que tal vez la humedad y el frío de la maleza, entonces eso me afecta harto el cacao que está bien bajito de los árboles. Y sí, para recomendarle a los productores de cacao, pues yo no soy muy experto en eso, pero tener el árbol bien cuidado y estar uno pendiente en las
las cogidas de cacao, porque muchas veces uno va corriendo y no se fija en que la escoba de bruja está ahí, que la monilla hay que cogerla y taparla con hoja o enterrarla. Uno a veces por ir a las carreras, o el trabajador él no le interesa eso. Entonces, por eso es que es bueno, siempre les recomiendo, amigos, agricultores, estar uno siempre muy pendiente de los cultivos, no mandar el obrero por allá solo a que se gane el jornal haciendo una sola labor, porque si mientras el propietario o el dueño va por ahí también pendiente de la obra que se está haciendo, pues va a ser mucho mejor. ¿Qué más le digo? Y siguiendo siempre las recomendaciones de los técnicos, yo les agradezco mucho porque yo la verdad era un cafetero, y a pesar de que yo en un clima siempre templadito, caliente, todavía a 1050, a 1100, entonces ya la broca me estaba molestando mucho, me trasladé, yo dije voy a ver qué cultivo me pongo a cultivar en esta finca, que me dé un mejor rendimiento para sostenerla ella misma y los gastos de uno que tiene uno en la finca. Y entonces ya estaba esa asociación que se llama Aprocasur, que el presidente era el señor Olimpo Tafur, que ahí lo tenemos presente. Entonces somos vecinos allá en la misma vereda, entonces él me hizo la invitación a que me asociara a esa asociación. Entonces yo la acepté. Gracias a Dios, primeramente le doy las gracias a Dios, Olimpo que me hizo esa invitación, Fernando Sedano, que era un técnico de Fedecacao, y los técnicos que me han colaborado. Gracias a Dios, ahí voy adelante y los invito a que sigamos adelante con el cultivo del cacao. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante, quiero recalcar, entrar al lote con el técnico, no mandar al operario, estar dedicado, y cada finca donde se haga extensión rural en Colombia debe estar intervenida. Él dijo, atender las recomendaciones del técnico. No podemos seguir llegando a las fincas donde no pasa nada. Por lo menos escoger un pedazo de lote, un cuarterón de hectárea, y poner a prueba las indicaciones del técnico. Y ustedes sacan sus conclusiones. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Ingeniera agrónoma del proyecto C4D, encargada de plátano y ají, especialista en cultivos complementarios. Del proyecto C4D, que este año precisamente completábamos 5 años de estar en campo. Un proyecto que empezando le apostó a fortalecer, a mejorar esa calidad de vida de nuestros cacaocultores, ese sistema de producción, pero no mejorando solamente cacao, también le apuntó a otras estrategias que le ayudaran a fortalecer esa finca, a tener otros ingresos. De ahí salen entonces cultivos complementarios con las líneas productivas de plátano y ají. ¿Por qué estas dos líneas? Porque justo estos dos cultivos empiezan a diversificar esos ingresos de nuestros productores. Es difícil sostener una finca solo con la entrada de un cultivo porque es riesgoso en el tema de diversificación, los altibajos que tienen los precios, como lo veíamos ahorita en la presentación, el tema de cambio climático, el tema que son factores externos que no podemos controlar, el tema de plagas y enfermedades. Entonces esto hace que enriquezca ese sistema productivo que ya tienen nuestros productores de cacao. También viene el fortalecimiento de los sistemas agroforestales, que como bien sabemos todos, nos ayudan a tener ese microclima ideal
que se necesita en el cultivo, a evitar la erosión, a diversificar toda esa cantidad de microorganismos que nos ayudan también en el tema de mejoramiento de suelos, nutrientes, microorganismos. Y la sostenibilidad, también enfocándonos a prácticas, digamos, más rentables, más eficaces, más sanas para nuestros suelos, y no solo para nuestros suelos, sino a nivel general, el medio ambiente, nuestros productores, como por ejemplo la elaboración de biopreparados, que también dentro del proyecto pues se le estaba apostando al tema, algo más limpio, algo más orgánico y que pudieran hacer en las propias fincas. Bueno, entonces, ¿por qué plátano? El estudio que se realizó iniciando el proyecto pues determinó que esta línea, bueno, aparte de ser uno de los productos básicos a nivel familiar, tiene un alto potencial en el tema de exportación y de mercados. Colombia ocupa un cuarto lugar en la producción a nivel mundial. El primero es Uganda. Para este año 2025, el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de las cifras que manejan, se pretende que para el cierre de este año 2025 al menos un 12% de la producción se destine a la exportación, y que el rendimiento en Colombia pueda subir a 10 toneladas por hectárea año. Actualmente en Colombia pues estos rendimientos están muy bajos, están alrededor de 5 toneladas por hectárea, pero pues esto se debe principalmente pues al manejo integrado del cultivo, al tema de plagas y enfermedades. Aquí vemos un esquema general de un ciclo productivo de plátano desde el momento de siembra. Tenemos 3 fases principalmente: vegetativa, que va desde el momento de siembra hasta los primeros 6 meses, y a partir de los 6 meses, digamos que empieza a salir a subir ese racimito de plátano desde abajo, desde ese tallo. Que en varias prácticas que tuvimos en campo, pues muchos no conocían cómo se desarrolla realmente ese racimo de plátano. Y va aproximadamente hasta los 8 meses. Después de siembra, a los 8 meses pues ya empezamos a ver el belloteo, y del belloteo a cosecha ya tenemos la fase productiva, que dura alrededor de 4 meses. Esto depende pues del piso en el que se encuentre sembrado. Hay ciclos de 3 meses y medio en esta fase productiva, o 4 meses. A una distancia, digamos, entre comillas, convencional, a un 3x3, donde tengo una madre y una nieta, tengo una densidad de siembra de 11.000 plantas por hectárea. Es un cultivo que requiere suelos francoarenosos, francos, sueltos, bien drenados. Es un cultivo muy exigente en suelos y en luminosidad. La idea del proyecto era llegar a 15, es llegar a esos 15 kilos por racimo. Dentro del proyecto, bueno, aquí a nivel general también, pues plagas y enfermedades más limitantes, cigatoca, bacteriosis, moco, que esto también pues lo vimos durante las capacitaciones de campo. Todo esto que les acabo de mencionar, desde el proyecto se diseñó una herramienta estratégica para que quedara en manos del productor. Tenemos entonces un programador en Excel. La idea era llevar un diagrama circular como en el caso del cacaograma, pero pues lamentablemente no nos dio el tiempo, pero queda a disposición de ustedes el manual. En campo tuvimos semilla que se dio a los productores para monocultivo, repoblamientos, hicieron capacitaciones. Algo importante aquí fue la intervención de la mujer. Tuvimos un 31%, digamos, en las capacitaciones, buena asistencia de ellas, muy activas. Retos y desafíos en la parte de plátano, es continuar con ese manejo integrado del cultivo, incrementar esos porcentajes de supervivencia, porque lamentablemente
con la época de verano y del invierno que cogió en algunas zonas, pues tuvimos algunas pérdidas del material. Entonces, la idea es que podamos completar ese 100%. También se diseñó en Sinforti un formulario que es súper importante para el tema de estrategias de mercado. Entonces, digamos, ahí se estaba empezando a consolidar esa base a nivel nacional en los 14 departamentos que mencionaba don Pablo, mirar realmente qué tiene, qué hay, cuáles son los problemas, cuál es la frecuencia de salida del producto y poder generar esas estrategias. Logramos también llegar a zonas donde simplemente llegaban con proyectos, venga, dele hoy este material de planta, no firme y chao. Entonces era muy triste eso porque nos decían, no, es que aquí realmente no sabemos de plátano. Lo que usted nos está explicando es algo nuevo para nosotros. Entonces digamos que triste, pero era un aliciente para nosotros como proyecto C4D poder llegar a esas zonas y dar ese conocimiento y enseñarle a ese productor cómo debe manejar su cultivo. Porque veía una pupa de picudo y no sabía realmente qué era eso. Veía una larva de un Rhizophorus en cepa, no sabía qué era eso. Entonces, tanto desconocimiento por parte de los productores en el manejo técnico que, como les digo, era muy enriquecedor para nosotros poder llegar a esas zonas donde no llegaban las instituciones. Bueno, ya para finalizar, hoy nos acompaña don Ramiro, que fue uno de los beneficiarios de la estrategia de complementarios. Don Ramiro fue uno de los productores que, dentro de varios, pues que nos llamó la atención porque maneja muy bien su sistema productivo en finca. Lo diversifica muy bien. Entonces, para don Ramiro, quiero que nos cuente un poquito por qué diversificar la finca, por qué esa estrategia y por qué el plátano, digamos, para usted también fue una línea productiva que le ayudó. Muy buenos días, mi nombre es Ramiro Castañeda, vengo de los lados de Viterbo Caldas. Tengo 4 cuadras de tierra, tengo café, tengo plátano, tengo cacao y tengo aguacate. Me gusta el cultivo así porque solamente no recibo ingresos de uno solo, sino de todos los varios cultivos. Cuando uno está barato, el otro tiene buen precio y entonces ya uno le va echando la economía al bolsillo, ¿cierto? Gracias a Dios me siento orgulloso de ser un campesino, que mi padre desde pequeño me inculcó a que amar, a adorar el campo, y yo me siento feliz en el campo, trabajando en el campo. Y con la cuestión del plátano, toda la vida ha existido el plátano en la finca también. Se cultiva para el alimento de uno y también para generar ingresos. Le doy gracias a Dios, a la ingeniera Chumara, al ingeniero Mauricio y al programa CD4 que nos patrocinaron con el colino de plátano, nos regalaron fertilizantes, nos regalaron todo. Y también esa es una ayuda más del plátano que yo tenía en la finca, que se aumentó más la producción. De todas maneras, le agradezco a ellos y a Dios y a todos ustedes que están aquí y a ellos que me invitaron. Muchas gracias. Bueno, retomamos entonces con el cultivo complementario de ají. ¿Por qué se seleccionó ají? Dentro del proyecto también se hizo un estudio base donde ají fue uno de los opcionados por el tema de la estrategia de la comercialización, que es uno de los cuellos de botella para cualquier cultivo aquí en nuestro país. Usted siembra, no sabía cómo va a vender, tiene que esperar a ver si coge un buen precio, es muy incierta la comercialización. Entonces, ají entra en complementario porque el productor, desde que siembra su planta de ají, ya sabía cómo lo va a vender. En este caso, nuestro aliado estratégico fue la compañía Agua Restrepo. Ellos en este momento ofrecen $1.02 por kilo cosechado. Entonces, esto asegura de entrada esa comercialización y le da la garantía al productor, pues, que por ese lado pues, no va a sufrir. Aparte pues de que en las zonas donde nosotros empezamos a establecer las parcelas,
era un cultivo nuevo, entre comillas, no tenían experiencia, entonces esto le ayuda también al productor a tener una mente abierta para otros cultivos, a mirar, ejemplo, cómo es un sistema de riego y fortirriego, porque algunos no tenían ni la más mínima idea. De hecho, ahorita que finalizó algunas de las parcelas, productores decían, venga, a mí me interesa cómo funciona el sistema de riego, yo quiero implementarlo también en plátano, quiero implementarlo en cacao, entonces también enriquece esos conocimientos que ellos tienen. La expansión y rentabilidad también del ají tabasco, digamos a nivel mundial, es otra estrategia porque la compañía Hugo Restrepo exporta a Estados Unidos, a Europa, entonces digamos que tiene una comercialización también asegurada. Ellos aseguran esa venta un año antes, cuánta pasta se le va a vender, y Hugo Restrepo al mismo tiempo asegura esa comercialización con contratos con el productor. Bueno, ¿cómo funcionó el tema de ají? ¿Cómo fue esa estrategia? Entonces, a nivel, bueno, Nacional se centró en 2 departamentos, Huila y Caldas, se establecieron 7 parcelas productivas, más o menos de 1/4 de hectárea. La idea era que con las organizaciones del proyecto empezaran a conocer el sistema productivo, adaptar la zona al cultivo con el tema de mano de obra, que es uno de los cuellos de botella también a nivel nacional y a nivel mundial, creería. El relevo generacional ahí está grave. Se les dio todo hasta los 6 meses de establecimiento. Entonces se les dio riego, fertirriego, todo el manejo en insumos, en herramientas que se necesitaran hasta los 6 meses. Porque hasta los 6 meses el cultivo tiene un ciclo de 1 año aproximadamente, entonces siembran, a los 3 meses inician producción y de ahí en adelante empiezan con su cosecha. Aproximadamente en los 3 o 4 primeros meses de cosecha logran alcanzar el 60% de la producción. Entonces, a los 6 meses se supone que esa organización ya debe tener esos ingresos para empezar a manejar su cultivo con recursos ya propios que ellos vienen manejando. Se les dio material vegetal, la asistencia técnica también se dio un acompañamiento por parte de Hugo Restrepo, entonces semanalmente ellos van al cultivo, están haciendo todo el manejo técnico en conjunto pues de Cipordí. Y se dio ese fortalecimiento organizacional, porque vieron también otras alternativas, otras estrategias al momento de diversificar sus ingresos. Aquí vemos un esquema a nivel general, Vemos un esquema a nivel general de cómo es el ciclo productivo de establecimiento productivo de ají. Entonces tenemos unas bandejas al inicio donde se empiezan a desarrollar las plántulas, 30-35 días más o menos es este proceso. Llevamos a campo, súper importante, la preparación y adecuación tiene que ser en caballones. Molds, depende también de la topografía. En caso Caldas no pudimos establecer ni camellones ni molds porque es pendiente. Entonces era empezar a adaptar ese sistema a lo que teníamos en las zonas.